Hoy hablaremos acerca del bautismo del Señor Jesucristo y su confirmación como Hijo de Dios. Por lo menos con eso iniciamos. Dependiendo cómo el Señor nos ayude, nos dirija, podríamos continuar inmediatamente en el capítulo 4. En lo que vemos aquí en este capítulo 3, desde el verso 13 en adelante, encontramos al Señor Jesucristo en el momento que viene para ser bautizado. Y el bautismo del Señor Jesucristo para Juan el Bautista es extraño. Para usted también es extraño. Para mí también es extraño. ¿En qué sentido? Estoy hablando en el sentido humano. ¿Por qué? Porque nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después de habernos arrepentido de nuestros pecados y después de haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para que esa sea una demostración de hecho de la fe y la convicción que llegamos a tener en nuestro corazón. O sea, estamos diciendo con un acto público que sí, que yo le he entregado mi corazón al Señor y que yo he decidido seguir a Cristo, que creo en Él como mi Señor y mi Salvador personal. Pero el Señor Jesucristo en el caso de Juan el Bautista, él le hizo esta pregunta al Señor porque mire, él había dicho en los versos anteriores a la gente que salía para ser bautizadas por él en el desierto, él les dijo: yo os bautizo para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, Él es más poderoso que yo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan el Bautista sabía que el bautismo que él hacía era para arrepentimiento, pero cuando viene el Señor Jesucristo, dice Juan: pero ¿cómo lo puedo bautizar? Yo no lo puedo bautizar. Y él comenzó a preguntarse: ¿yo cómo lo bautizo? Es como si estuviéramos aquí y fuera el momento de la Santa Cena y el Señor Jesucristo viniera y usted le fuera a dar como yo. No puede ser. Son cosas como que no tenemos una comprensión. Y para Juan el Bautista era una situación embarazosa, porque él dijo: ¿cómo lo bautizo? A todos los demás pues él los bautizaba como para arrepentimiento. ¿Usted sí se arrepiente de sus pecados? Sí. Bueno, entonces yo lo bautizo para que usted se arrepienta y quede listo para que le sirva aquel que ha de venir. Bueno, ya él decía su forma como él la tenía, pero al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo llega, él le dice: pero si es que yo necesito ser bautizado por ti. O sea, el derecho es que tú me bautices a mí. ¿Cómo te puedo bautizar yo a ti? No puedo. Pero el Señor Jesucristo le dio una sola razón, y Juan el Bautista tuvo que quedarse tranquilo. Le dijo: deja ahora, o sea, hágalo, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. El bautismo del Señor Jesucristo es un bautismo de esos bautismos que usted dice: no, esto no se puede entender a menos que usted quiera verlo desde el punto de vista netamente divino. Porque el Señor Jesucristo no puede ser bautizado como los demás, y Juan el Bautista siente la angustia de cómo yo lo voy a bautizar. Pero el Señor Jesucristo tiene una sola razón: hay que cumplir toda justicia.
Porque él mismo dijo más adelante, el Hijo del Hombre no vino para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirla. Porque en él está el cumplimiento de toda la ley. Entonces el Señor lo que está haciendo es una demostración clara de que la justicia de Dios debe ser cumplida. O sea, voy a decírselo en forma más criolla, de que uno no se puede saltar los procesos, los pasos, lo que Dios ha determinado. Uno no puede creer que es alguien específico para saltar por encima de aquellos procesos o pasos que le corresponden en la vida. Y el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo aquí: es necesario que cumplamos toda justicia. Bautíceme. Pues por supuesto, él no pudo haber invocado de la misma manera el bautismo del Señor Jesucristo. Yo no sé cómo lo invocaría, ¿cierto? Cuando yo como pastor tengo que bautizar, ustedes me han oído cómo yo invoco para hacer el bautismo. Usted, fulano de tal, se ha arrepentido de sus pecados, sí. Usted ha creído en el Señor Jesucristo, sí. Confiesa al Señor Jesucristo como su Salvador, sí. Usted promete ser fiel al Señor hasta que Él venga por su pueblo, sí. Bueno, entonces yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, y lo bautizamos. ¿Cómo invocaría Juan para bautizar al Señor Jesucristo? Él invocaba más o menos, y yo estoy haciendo una idea porque la Biblia no dice exactamente qué frases decía, pero dice que era para arrepentimiento. Entonces le decía: ¿usted sí se arrepiente de sus pecados? Sí. Bueno, entonces yo lo bautizo para arrepentimiento, y detrás mío viene uno que es más poderoso que yo, él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Lo bautizaba. Pero al Señor Jesucristo, ¿cómo invocaría? No sé. Porque no podía decir, no podía preguntarle al Señor: ¿se arrepiente de sus pecados? No podía decirle al Señor: yo lo bautizo para arrepentimiento. No sé si él invocaría exactamente lo que el Señor le acababa de decir ahí. Yo lo bautizo para el cumplimiento de toda justicia. Podría haber sido la manera que él usó, pero Juan tuvo que usar la manera diferente, porque usted sabe que es el cumplimiento de la justicia de Dios lo que el Señor invoca para que se bautice él, y no es necesariamente porque está sujeto a las cosas que estaban sujetos todos los demás, sino que al contrario, Juan el Bautista dice: pero es que usted es el que necesita bautizarme a mí. O sea, él reconocía: usted es el Señor, usted es el que nos redime, ¿cómo yo lo voy a bautizar a usted? Pero cualquiera que sea la manera, la invocó. Ahora, yo quiero hacerle un detalle del bautismo del Señor Jesucristo, un poquito, aunque sea un poquito, para que usted se dé cuenta todo lo que involucró el bautismo del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dice aquí: vino de Galilea a Juan al Jordán. Cuando usted lee ese verso, que es el 13, dice que el Señor Jesucristo vino de Galilea. ¿Dónde quedaba Galilea y dónde era que Juan estaba bautizando? Bueno, para que usted tenga una idea, no es exactamente en los mismos términos de tamaño. Israel siempre ha sido una tierra no del mismo tamaño que la nuestra, aunque en la antigüedad era más grande que ahora. Estaba dividido en provincias, o como llamaríamos nosotros, en departamentos. Entonces, Judea era una provincia o un departamento, y Galilea era otro departamento o provincia. Galilea quedaba al norte, allá al norte
De Jerusalén para arriba, allá arriba, quedaba Galilea. Y preciso allá había un lago grande que se le llamaba el Mar de Galilea. Y habían varias ciudades importantes alrededor de ese lago. El Señor Jesucristo se había criado en Nazaret, en Galilea. Y cuando Él fue a ser bautizado, salió de allá e hizo el viaje para venir de Galilea hasta donde Juan estaba bautizando, que dice la Escritura que él estaba bautizando en el desierto de Judea. Eso no lo digo yo. En la parte sur, en el desierto de Judea. Allá era donde Juan comenzó a predicar y allá buscó la parte más cercana por donde cruzaba el Jordán y allá era donde él bautizaba. Quiere decir que el Señor Jesucristo hizo un viaje para ir a bautizarse. Y eso vale la pena que usted lo tenga en cuenta. Porque cuando se requiere hacer las cosas de Dios, el Señor nos está enseñando aquí muchísimo. Con el solo hecho de salir a hacer un viaje para ir a bautizarse. Porque nosotros necesitamos ponerle a nuestra vida cristiana todo el sentido que se necesita. Esto no se trata de una religión, señores. No se trata de una religión. Se trata de verdad de la vida nueva que hemos recibido en Cristo y que requiere de nosotros cosas que cuando queremos cumplir, como dijo el Señor Jesucristo aquí a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Yo vine para cumplir esta parte de la justicia. Cuando usted quiere eso, tiene que hacer sus propios esfuerzos y tomar sus propias acciones que involucran más de una cosa, porque un viaje involucra más de una cosa. Un viaje involucra unos costos económicos. ¿Cierto o falso? Un viaje involucra tomar tiempo extra. Usted sale de su entorno para ir a otro sitio, usted tiene que tomar tiempo extra. Para hacer un viaje e ir a otro sitio, tiene que posponer su trabajo. Sea que su trabajo es para una empresa o para un patrón y usted le tiene que pedir permiso y que le den su permiso que le dan en el trabajo para ir, y es probable que esos días, usted ya sabe, no se los van a pagar. Le dan el permiso, pero el patrón dice, pero yo tengo que seguir pagando a quien lo reemplace usted mientras usted viene. Aparte de eso, también involucra incomodarse, porque aunque a algunas personas, pues la vida moderna nos invita a los viajes más que todo por placer, por paseo, la gente tiene la idea de que viajar es un lujo. Claro, existe los aviones, los cruceros, los buses que llevan todas las comodidades. Entonces, la gente por lo general piensa que cuando va a viajar va a tener un hotel donde llegar y que ese hotel es el mejor. Mejor dicho, la gente va pensando en un descanso, en un placer. Pero déjeme decirle que esos son los únicos viajes que son placer. La mayoría de viajes que se hacen en el mundo no se hacen por placer. Las personas que viajan por placer tienen la opción de hacerlo alguna vez en el año. Los que están un poquito más pudientes algunas veces en el año, pero no puede andar todo el tiempo de viajes por placer, porque eso le significa un costo enorme.
Tanto así que las personas muchas veces para hacer sus viajes toman créditos. Porque es por placer. Ahora, la mayoría de viajes no se hacen por placer. Por ejemplo, los señores conductores que llevan los camiones o los buses, que van arriba y abajo todo el tiempo por las carreteras de los países, trayendo y llevando la comida que comemos, los bienes que consumimos, etcétera, ellos no lo hacen por placer. Y eso no es agradable. Saber usted que todo el tiempo tiene que dejar su familia, su casa, sus hijos, su esposa, la comodidad de su cama, subirse a esos aparatos, conducir hasta el cansancio, dormir donde mejor se le acomode y que ojalá se cumpla. Como uno hace como su itinerario y dice, iré hasta tal parte y allí duermo, ojalá se cumpla si el carro no tiene un desperfecto en el camino. Y si la carretera está congestionada o libre, si no le tocó quedarse allí todo un día o toda una noche porque había un accidente en el camino, al sol, como le tocó comer lo que encontró. ¿Se da cuenta? Entonces un viaje, hoy nosotros relacionamos un viaje con el placer, pero realmente no es así. Un viaje incomoda. Yo tengo que hacer viajes por razones de las funciones en la obra del Señor. Y yo le digo, yo procuro, cuando voy en un viaje de esos de un mes, yo procuro no llevar más de 15 o 16 kilos en mi maleta. Esos 15 o 16 kilos tienen que incluir mi ropa, mis zapatos, la Biblia, el peso de la maleta y todo, por lo incómodo que es. Porque una cosa es viajar por placer y otra cosa es, Dios mío, Padre Celestial, y yo busco que haya una sola correa que tenga por un lado un color, por el otro otro. Sacar la ropa que combine con el mismo color de zapato, y si no combina, que no combine, no importa. El asunto es ahorrar peso. Poner un cepillito de dientes así como para los bebés, para los niños, y un poquito de crema así, porque si no uno lleva la crema por allí y se queda en los donde hacen las inspecciones para entrar en los aviones. Poner un pequeño tarrito de talco, un pequeño tarrito de desodorante, cada cosa que sea pequeña. Y luego poner allí algún paquetito de galletas, porque uno nunca sabe, el avión se demoró, no llegó a tiempo, cuando fue a hacer la conexión no alcanzó el otro, el almuerzo. Una vez un pastor fue conmigo, de aquí hasta que llegamos, como a los 3 días al primer sitio, fue que volvimos a comer una comida normal, entre comillas. Habíamos comido día y noche solo panes, que le llaman sándwich, un pan con un pedazo de queso adentro, un pan con un pedazo de queso, solo sándwiches y un jugo. Y cuando subimos al avión, dijimos, uy, en este avión sí, hermano, hay que pedir aquí a ver qué tienen, porque ahí lo venden todos los aviones, no le dan a usted. Y pedimos, ¿qué tiene? Otro pan. Nos bajamos en el aeropuerto en Hawái, le dije, hermano, aquí sí nos desquitamos, y porque no por mí, yo puedo comer pan todos los días, pero ve un pastor conmigo, yo no quiero que... Y fuimos a buscar por todo el aeropuerto, yo no recuerdo qué día era, ¿qué encontramos? Más pan. No había un pollo asado, no había un pollo frito. Yo no sé, en ese lado de la terminal, como sea, no había más, pero no encontramos más. Y cuando llegamos a los 3 días, habíamos comido solo pan. Y por primera vez a los 3 días tuvimos derecho a acostarnos en una cama. Mientras tanto, es usted
dormir así, encogido en la silla, como sea, se voltea, se que me duele aquí, póngase aquí, haga así, mira a ver cómo hace, párese, sacúdase, mueva los pies, etcétera, porque una cosa es los viajes de placer y otra cosa son los viajes reales de trabajo. ¿Cuántos me entendieron? Y todas las cosas pueden acontecer en un viaje. Yo he tenido que darle a algunos de mis pastores que han ido conmigo en mitad de un viaje, ya irle buscando pastillitas para la presión, se le sube la presión, el cambio de horario, etcétera, le duele la cabeza, le da aquí, le da, o sea, es una cosa diferente. Porque ir de aquí a Bogotá, pues es una cosa. Tomar un vuelo como algunos de ustedes lo han tomado a veces de 15 horas sin escala. Un solo vuelo, en esas sillitas de ese tamaño, con ese cojín todo gastado, ya que tanta gente se sienta en esos aviones que ya eso uno queda sentado, es como encima de una tabla. Es otra cosa. El Señor Jesucristo no tenía ni siquiera la sillita esa que está gastada. O iba a pie o iba en un burrito. Ese sí es viaje al sol. Si llovió, al agua. La comida, lo que aparezca, sin hacer mención de lo que el mismo Señor Jesucristo dijo cuando Él relató el caso. Dice, un hombre descendía, ¿de dónde? Uno que fue atacado por ladrones. De Jerusalén a Jericó. Y dice, y en el camino se lo encontraron unos ladrones. ¿Y qué dice que le pasó? Lo golpearon, lo robaron y lo dejaron medio muerto. Todas esas cosas son las que el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar para salir de donde estaba y llegar a donde iba a ser bautizado. Pero es que cuando usted quiere cumplir con algo que usted sabe que debe cumplir para Dios, usted sabe que usted quiere cumplir con eso, y no es como algunos creen que es que también, igual que creen que todos los viajes son de placer, algunos creen que es que la vida cristiana es de placer. Algunos tienen esa idea, es que la vida cristiana es un viaje de placer. La vida cristiana, usted viene, al inmediato que usted ora, le cae, llueve oro del cielo, recoge billetes con palas, pide edificios, helicópteros y una cantidad de cosas, y de ahí en adelante incluso lo pintan el hijo del rey sentado en un sofá con los pies así levantados, todo, porque es el hijo del rey. Sí, es el hijo del rey, pero para que ese hijo del rey llegue le toca caminar el camino. ¿Cuántos me están entendiendo la idea? Entonces, si usted quiere agradar a Dios y si usted quiere cumplir con el Señor, usted también tiene que incomodarse. Esto cuesta, señores, esto no es gratuito. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sabe qué es negarse a sí mismo? Olvídese de su comodidad. Eso es. Olvídese de lo que le agrada, niéguese a sí mismo. Pero no dice solamente olvídese de su comodidad, dice algo más, dice tome su cruz. O sea, acepte lo que le va a tocar de ahí en adelante con voluntad propia. Porque el hecho de no es que dice niéguese a sí mismo y deje que alguien le ponga la cruz encima. No. Niéguese a sí mismo y usted mismo tome su cruz y sígame, porque es una decisión personal, es una decisión individual. Hay quienes quieren venir a Cristo, pero estar en Cristo, ser creyentes, ser agradables a Dios, buscar a Dios y quedar bien hasta con el diablo.
Que como es cristiano no le va a pasar nada malo, nadie lo va a molestar, nadie lo va a ver mal, el gobernador lo llama a almorzar, el presidente lo llama para una cena, los que están allí en aquello lo llaman para esto otro, en la iglesia lo ponen bueno, no sé, se imaginan que de ahí en adelante es un viaje de placer. No, señores, la vida cristiana, cuando usted quiere cumplirle a Dios, tiene que olvidarse de usted mismo, de su comodidad, de su placer, de lo que a usted le gusta. Y luego usted mismo tiene que tomar su propia cruz, usted, y luego seguir al Señor. Es la única manera como se puede vivir esta vida cristiana. Digo, si usted quiere cumplir toda justicia, hacer como el Señor, olvidarse de todo, salir de su casa, tomar una pequeña maleta, si era que iba en un asno, en un burrito, pues tomar ese transporte al sol, al agua, como sea. ¿Y para qué iba? Solo para ser bautizado. Pero algunos no quieren ni tomar ni el taxi para venir a la iglesia. Algunos tienen el vehículo en la puerta de la casa. Es el vehículo que ya todo está, ni siquiera eso. Algunos no quieren levantarse de la cama. Hay gente que a esta hora estará en algún lugar del mundo acostado en su cama, siendo el día del Señor, mirando el culto por la pantalla, por internet. Gracias, Señor, que ahora existe esto, porque está adorando a Dios todavía acostado, escuchando esta palabra todavía acostado. Si es que lo hizo así. Algunos pretenden eso de la vida cristiana y pretenden servirle a Dios y que nadie se sienta molesto, que todo el mundo lo halague, que todo el mundo le diga cosas bonitas, que no quede mal con nadie. En la universidad, que todos los compañeros lo estimen y lo quieran y lo alaben y lo exalten, lo nombren como, no solamente como ¿cómo es el representante que hacen, que ponen allí? Ese representante de los estudiantes. No, ojalá que lo pongan de segundo del rector también. Y que luego lo saquen en un programa especial de radio alabando todas sus bondades. Y olvídese de eso. A usted no le van a dar ningún reconocimiento por ser hijo de Dios. Y usted quiere ser un verdadero cristiano, va a la universidad. Si es mujer, vístase como una mujer cristiana. Muéstrele a los impíos que así como ellos dicen que estamos en un estado de derecho, que aquí, que tal, muéstrele que usted también está en un estado de derecho, que usted también es capaz de vestirse como a usted se le antoja, que nadie tiene el derecho a imponerle a usted, porque algunos dicen, ay, se derriten. Ay, pastor. Muéstrele a la gente que usted tiene la capacidad, que usted no es ningún muñequito de trapo, que usted no es ningún soldadito de chocolate, que usted tiene el carácter suficiente para enfrentarse a la sociedad y decirle: yo soy cristiano a mucho honor. Ya, se acabó. Pero eso no le va a traer el buen ambiente de los demás. Pero igual, ¿y cuál es el problema? Alguien dijo: ay, pastor, sí, es que cuando uno viene a Cristo y si uno de verdad quiere, uno va a tener muchos problemas. Sí, hermano. Pero si no tiene a Cristo y no vive para Él, va a tener más problemas. Porque si vive para Él, va a tener problemas aquí. Y si no vive para Él, va a tener problemas por la eternidad. Si es un hombre igual y en medio de toda la andanada de inmoralidad que hay actualmente, donde todo es válido a los ojos de la sociedad, todo es válido. El adulterio es válido, la fornicación es válida, el gusto por el mismo sexo es válido, llámelo como usted quiera. Lesbianismo, homosexualismo, el bestialismo es válido, la necrofilia es válida.
Todo es válido. El abuso de menores es válido. Dice el libre desarrollo de la personalidad. Todo es válido. Demuéstrele a la gente que aunque ellos digan que todo es válido, usted tiene el concepto claro, la conciencia de que usted es hijo de Dios, y que aunque para el mundo todo sea válido, para usted tiene un Dios santo, 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 3 veces santo. Demuéstreselo al mundo. Porque para la sociedad todo puede ser válido, pero para nosotros sabemos que le servimos a un Dios real, a un Dios grande, a un Dios santo. La sociedad tiene el derecho a hacer lo que quiera. Pueden pararse en la cabeza, pueden tirarse entre el basurero como quieran, pero eso no quiere decir que nos van a obligar a nosotros a que nos tiremos con ellos en la misma situación. Y usted no tiene que dejarse chantajear. Si de verdad es hijo de Dios, si de verdad le sirve al Señor, se tiene que tomar su posición y hacer como el mismo Señor hizo. Él quería ir para ser bautizado, él tomó su viaje, se incomodó, caminó al sol. Si era ya de noche y no pudo seguir, le tocó dormir donde le tocó dormir, como sea, pero él llegó desde Galilea hasta donde estaba Juan para ser bautizado. Y usted también tiene que tomar sus mismos pasos. ¿Cuántos me entienden ahora? Usted tiene que decirle al mundo, porque el mundo es el que más presiona. El mundo es el que más presiona. Usted tiene que decirle al mundo que usted es hijo de Dios a conciencia propia. Porque si usted es hijo de Dios porque le tocó, porque es hijo de un evangélico, o porque esa es la única iglesia que conozco, ahí ya usted perdió el año. No hay nada que hacer con usted. Pero si es de verdad que usted es hijo de Dios por voluntad propia, demuéstrele al mundo que usted es hijo de Dios por voluntad propia. Dígale al diablo y dígale al mundo: yo quiero servir a mi Señor, y con ayuda de mi Señor le voy a servir a Él, y punto. No tenga dos caras ni dos formas de vida. Una mientras está en la iglesia y otra mientras está fuera. No lo haga. Si usted cree en la santidad porque Dios es santo, pues viva santamente y punto. Y no se deje amilanar, ni siquiera por gente que pudiera venir a las iglesias, porque déjeme decirle que a las iglesias puede venir gente y usted no sabe quiénes son los que vienen. ¿Quién conoce el corazón de los que están aquí? Nadie. Lo único que conoce los corazones es el Señor. Y por supuesto usted debe conocer su propio corazón. Dios quiera que conozcamos nuestro propio corazón. Pero podría llegar alguien, sentarse allí y al final, después del culto o en una salida o algo, hablarle a usted de cosas que estaban totalmente fuera de su presupuesto. ¿Cómo? Invitarlo, sí, invitarlo a alguien que vino a la iglesia. Después de estar en la iglesia vino algunos de esos hasta enviados por el diablo. Que el Señor los reprenda. Hay personas que me han dicho que a veces a la iglesia vienen brujos, hechiceros, satanistas, y también que el Señor los reprenda. Y que les conceda en su misericordia que se arrepientan de sus pecados y voten al diablo y a sus brujerías y entreguen su vida a Cristo, que es lo que necesitan. Porque hoy de moda está, hoy está de moda eso de la brujería también. Así que podría haber alguien en la iglesia que le diga: ¿y usted qué le pasa? Ay, camine, que yo conozco un señor que le hace allí un ¿cómo es que le llaman eso? Un recito, que lo cruzan, que le dicen, que le hacen, y se lo quiere. Ahí alguien puede venir a la iglesia y querer sacarlo de aquí para donde el brujo. Otro podría querer sacarlo de aquí para la discoteca, de aquí para el prostíbulo. Podría querer sacarlo de aquí para la borrachera, de aquí para tanta basura. El Señor es el único que sabe quién está aquí porque quiere a Dios.
Pero usted sí sabe que quiere a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos quieren al Señor? Levante la mano el que ama al Señor, que quiere al Señor. ¿Cuántos en el nombre de Jesús le cierran la puerta a toda obra diabólica, a todo poder de las tinieblas? ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús le cierro la puerta al diablo. Pues hágalo, ciérrela bien cerrada. Dígale, para el diablo no hay aquí oportunidad. Para el pecado no la hay. Aunque la vida sea luchada, porque eso no quiere decir que sea fácil, o que por usted decirlo vaya a ser fácil. No, señor, usted va a sentir la presión. Usted va a tener como José. Había una señora que dice, todos los días le decía lo mismo al pobre muchacho: duerme conmigo. No, que yo no voy a dormir con usted. Dice todos los días. Y le volvía a decir, duerme conmigo. No, que yo no voy a dormir con usted, señora, no me entendió, no voy a dormir con usted. Duerme conmigo. Y esa era una situación permanente. No se sabe por cuánto tiempo. La palabra de Dios no dice por cuánto tiempo. Pero aquella señora se enamoró de este joven. Y se enamoró perdidamente de este joven. Y le insistía permanentemente, duerme conmigo. Y él rechazaba siempre, señora, no voy a dormir con usted. No entiende, pero es que él no podía decirle de otra manera, porque era la patrona, era la esposa del patrón. ¿Se da cuenta que no es fácil? Todo no es fácil. Una cosa es, ¿cierto?, usted aquí diciendo amén, y otra cosa es él allá. Esa era la patrona y él era un esclavo. No tenía ni siquiera la oportunidad de decir, pero voy a cambiar de trabajo. Pues sí, si usted se encuentra con una patrona así y usted es hijo de Dios y de verdad ama al Señor, usted ya sabe, Padre Celestial, yo renuncio a este trabajo ayer. Renuncio ayer. Porque yo no voy aquí a prestarle mi vida en las garras del diablo ni nada, en el nombre de Jesucristo. Si esta señora está en su plan diabólico de lo que sea, déjela que ella haga ya lo que ella quiera, pero yo no, porque ese no es mi plan, eso no es lo que yo quiero. Mi plan es un día encontrarme con el Señor. Mi plan es un día estar en la presencia de mi amado Redentor. Mi plan es un día, cuando yo haya terminado mi jornada, encontrarme con mi Señor, estar en su presencia. Ese es mi único plan. Si usted lo tiene así, pues usted ya sabe. Pero él no podía decir como usted, porque él era esclavo. No podía decir cambio de trabajo. Me voy de esa casa. No podía irse de esa casa. ¿Se da cuenta que a veces las cosas no son tan fáciles como se ven? Pero cuando una persona tiene la claridad, como la tuvo José, llegó el día en que él le tocó de una manera excepcional. Dice la palabra de Dios que ese día la señora aprovechó que no había nadie más en la casa y lo quiso obligar, ya no con las solas palabras. Dice que le echó mano y lo obligó, y lo iba arrastrando para allá, para donde ella quería llevarlo. Y el muchacho, dice la palabra, le dejó la ropa en la mano. O sea que el hombre y la señora forcejearon. Y la señora se le soltó y salió corriendo. Pero lo hizo, gracias al Señor. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios bendice a su pueblo. Muy bien, dejémoslo hasta aquí, ¿le parece? Ese es lo que el Señor hizo para su bautismo. Y ahora entremos en esta segunda parte. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, verso 16, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que ahora encontramos aquí? Encontramos al Padre y al Espíritu Santo confirmando quién es el Señor Jesucristo. Porque mire que Juan es el que lo bautiza, dice, pero inmediato que fue bautizado, dice, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y se posó sobre él. O sea, el Espíritu Santo está ahí actuando. ¿Por qué vino el Espíritu Santo así? Si usted quiere tener una mejor idea,
usted puede mirarlo allá en el libro de San Juan. En el libro de San Juan nos da una claridad. Juan está en el capítulo 1 hablando del Señor Jesucristo. Y en el verso 29 dice: cuando Juan vio a Jesús que venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Mire, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Oiga eso, aquí hay unas aclaraciones tremendas. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Oiga esto. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, cuando Juan recibe las indicaciones de parte de Dios para desarrollar esa función, ese trabajo de ir a bautizar, él dijo: yo fui enviado a bautizar para que el que tiene que venir sea manifestado a Israel. Por eso dice: yo fui enviado a bautizar. Porque el que lo envió a bautizar le dijo: mire, cuando usted esté bautizando, esté pendiente, le dijo el que lo envió a bautizar. Esté pendiente, cuando usted váyase a bautizar y esté pendiente. Va a venir gente a bautizarse mucha, pero usted tiene que estar pendiente. Aquel sobre el cual usted vea que viene el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ese es. No le quede duda. Entonces, por eso él dice: para que él fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua, porque era una forma que Dios le había dado a él. Los que venían y se bautizaban para arrepentimiento, pero en realidad Juan no estaba tan pendiente de ellos, hasta los regañaba. ¿Se acuerdan que dice que venían para ser bautizados y Dios los regañaba? Generación de víboras, ¿quién los mandó a huir de la ira venidera? No piensen ahora decir que somos hijos de Abraham. Mire, y les mostraba las piedras. Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y los trataba de una manera fuerte, pero él estaba pendiente no de ellos, estaba pendiente de otra cosa. Porque el que lo mandó a bautizar le dijo: usted tiene que estar pendiente. Aquel sobre el cual vea el Espíritu que desciende sobre él, ese es. Y cuando lo bautizó, aquí dice aquí en el verso que leímos, dice: y Jesús, después que fue bautizado, cuando subió del agua, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces ahí es donde Juan dice: ya, eso era lo que él realmente estaba esperando. Era lo que él necesitaba, saber quién era, porque él había venido, Juan había venido con un propósito específico. Mire, hermano, en la vida usted tiene un propósito de Dios y usted tiene que cumplir ese propósito de Dios. A veces uno quisiera hacer de todo, uno quisiera hacer, voy a decirlo de una manera criolla, coloquial, pero yo lo oía muchas veces cuando yo era niño. Dice: este quiere ser músico, poeta y loco. Usted no puede ser músico, poeta y loco al mismo tiempo. Sea loco, sea músico, sea poeta, pero usted no puede ser las tres. O como decían de otra manera, aquel quiere repicar y andar en la procesión. ¿Repicar qué era? El que está ya haciendo sonar las campanas, ¿cómo puede al mismo tiempo hacer sonar las campanas repicando, que es la forma
más rápida que hay cuando dice raticar, tala, 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 que es muy rápido, y al mismo tiempo salir en la procesión. O se queda sonando las campanas esas, o se va en la procesión. Y a veces uno quisiera hacer todo, pero realmente a Juan le dijeron que su trabajo era identificar a aquel por razón de la cual él había sido enviado a predicar. Porque la predicación de Juan era muy clara: el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de la llegada del Mesías. Y el trabajo real, fundamental de Juan era identificar al Mesías. Tremendo, hermanos. Hay cosas que uno a veces no entiende. O sea, entre tanto, si todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todo lo que hizo era una sola cosa: identificar al Mesías. Por eso, cuando él le preguntaron, ¿tú quién eres?, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, las calzadas para el Señor. Identificar al Señor. Y él se lo dijo: mire, detrás de mí viene uno. Yo ahora estoy haciendo esto, pero detrás de mí viene uno que era antes que yo. Ese es. Ya con eso no hay nada más que hacer. Él es el que tiene que aquí. Y cuando ya él identificó al Señor, le dijeron: oiga, el que usted dijo está por allá. Dijo: es necesario que él crezca, que yo mengüe. O sea, esa era su función. ¿Sabe usted cuál es su función? Algunos creen que su función es comer bastante, que su función es vestirse bonito. Sí, nosotros estamos a veces muy desenfocados de nuestra función. Algunos creen que la función de uno es solamente cantar y alegrarse y dar vueltas y decir que yo danzo, yo danzo. ¿Usted sabe cuál es su función? El Señor le dijo una función específica a la iglesia: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esa es su función, así usted no la haya querido tomar. ¿Cómo? ¿Cómo usted va a hacer esta función? Hablándole a la gente de Cristo ahora que hay oportunidad. Si usted no cumple esa función, sin importar qué tanta ropa tenga, sin importar qué tan bueno sea su trabajo, sin importar qué tantos éxitos humanos haya logrado, usted se irá de esta tierra sin haber cumplido su función. Va a llegar con un déficit a la presencia del Señor, porque no cumplió su función. Pero bueno, sigamos otra vez aquí. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre el Señor Jesucristo. Juan lo identifica. Pero aparte de que viene el Espíritu Santo, dice, también se abrieron los cielos. Oiga eso. Y de allá arriba de los cielos sale una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué maravilloso! Si usted encuentra esto, lo encontró todo. Porque Juan identificó al Señor Jesucristo y luego le dijo a la gente, porque eso fue su parte más sobresaliente de todo lo que hizo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él tenía que señalarle a la gente quién es el camino: Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue la parte más importante de todo lo que hizo Juan: identificar públicamente al Señor Jesucristo. De hecho, Andrés, el hermano de Pedro, y otro discípulo estaban junto con Juan, lo oían y se quedaban allí. Pero cuando Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios, dice la Escritura, Andrés salió y se fue a seguir al Señor, y comenzaron a dejarlo a él. Por eso es que él dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa era su función principal: identificar al Señor. La pregunta mía es:
¿Usted ha identificado al Señor Jesucristo? ¿O usted ha identificado una religión? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué se bautizó un día? Son preguntas. ¿Por qué usted viene y canta? ¿Por qué se arrodilla a orar? ¿Usted sí tiene identificado al Señor Jesucristo? ¿Lo tiene identificado como el Señor de su vida? Porque el Espíritu Santo, el Padre, hacen la confirmación que Él es el Señor. Pregunta, ¿usted sí tiene identificado? Juan identificó, dijo, este es. Pregunta, ¿usted tiene identificado al Señor? Porque muchas personas se debaten entre Cristo y su propia vida, entre Cristo y el mundo. Son una cosa cuando están delante de otros que también son cristianos. Pero cuando ya no están allí, ya sea que se fueron de esos paseos de placer, viajes de placer, o que sencillamente es un día por la noche que no hay culto, o que ya está en la iglesia, o que está en la calle, que está en el trabajo, que está por allá, son otros. Cambian. No hablan lo mismo, no piensan lo mismo, no se identifican lo mismo. Entonces da la impresión de que algunas personas podríamos no haber identificado al Señor. Sí, yo estoy en la iglesia. Sí, yo quiero estar ahí. Sí, yo quiero ir al cielo. Sí, son muchas cosas las que uno quiere. Pero ¿ha identificado al Señor? Mire lo que dice el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre lo confirma. Juan lo identifica, dice, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Usted lo identifica para saber que Él es el que quita sus pecados, que Él es el Señor. Para usted saber que quiere vivir solo para Él sin importar el precio que haya que pagar, ni lo que vaya a suceder el resto de sus días. Lo identifica suficientemente como para usted hacer lo que hizo Andrés, que dejó de estar al lado de Juan el Bautista y se fue detrás del Señor. Porque si usted no lo hace, usted va a seguir en esas luchas permanentes. Ya no me queda mucho tiempo. Usted va a seguir en esas luchas permanentes. Hay gente que viene a las iglesias domingos, tal vez una vez más entre semanas, o al próximo domingo, o si me queda tiempo. Dicen ser creyentes, hasta ofrendan, incluso participan, hacen cosas para la iglesia, ayudan a las actividades, o pueden barrer, o pueden ser músicos o profesores de niños, o cualquier otra cosa. Pero en el fondo, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Si hubiese un mal momento en términos humanos para la iglesia, y todo esto que hoy disfrutamos ya no fuera,
y ya no hubiera la oportunidad de abrir el templo, porque como pasó en nuestro país, ya ha pasado. Nosotros hemos tenido iglesias cerradas por 3 años por gente violenta en este país. Todavía tenemos templos cerrados en este momento, así digan que hay paz. Todavía tenemos templos cerrados en algunas partes de nuestro país por causa de la violencia y de los hombres, personas, bueno, no solamente hombres, porque hombres y mujeres violentos o violentas. Así digan que hay paz, pero eso lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo. Y no existiera más esa oportunidad, o como pasó en uno de nuestros templos, que también personas violentas llegaron y lo dinamitaron en nuestro país, el templo, ¡boom! Y se fue el templo y no había más lugar de adoración. O le mataran su pastor, como nos pasó también en otras iglesias, y ya no hubiera pastor para venir a predicar porque lo mataron. ¿Qué sería de nosotros? ¿Seríamos el mismo? ¿Seguiríamos creyendo en el Señor? ¿Seguiríamos orando? ¿Seguiríamos sirviendo? ¿Sí ha identificado usted al Señor en su vida? Es una pregunta que vale la pena responderse. Y quiero terminar diciéndole, esto es para que nosotros recapacitemos. Estamos viviendo en una época que la mayoría de personas no caemos en cuenta. Es una situación que el Señor explicó y dijo, para el fin de los días sería muy terrible. Pero una de las cosas que la gente no entiende es que una de las cosas que funcionaría sería la violencia y otra de las cosas sería la comodidad. Y entre ambas tratarían de estrangular al creyente en sus convicciones. Y el Señor hace una pregunta y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta? Esa la hizo el Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea, el Señor nos deja claro a nosotros que cuando nos enseña esta palabra es para que actualicemos en nuestro momento si esto que el Señor me enseña realmente lo puedo vivir, y si mi vida es edificada en esto, y si yo realmente puedo tener la seguridad de que el Señor Jesucristo es mi Señor, que es mi Salvador, o no. Bendito sea el nombre de Dios. Yo haré una oración ahora con ustedes, pero llévese esto en su corazón, llévelo en su mente, llévelo bien allí pensándolo. Realmente sé quién es el Señor, lo he identificado y realmente para mí Él es mi Señor. Y porque si llega a pasar alguna situación así, no sabríamos qué podría pasar. Pero si usted está fundamentado en el Señor, ya identificó al Señor, lo tiene como su Salvador, su Señor, esté seguro que el Señor lo ayudará en medio de todas las cosas, en medio de la violencia o en medio de la comodidad. El Señor lo va a ayudar. Tenga esa claridad en su corazón. Vamos a estar en pies.